Bueno, señores, con placer, ¿eh? El nuevo libro de Silvia Plager que está acá con nosotros. La última vez que viniste fue con Mi cocina judía, Es Silvia, verdad, ¿no? una autobiografía con recetas, es Con verdad. recetas, ¿se acuerdan que era 2 años que Sí, salió? más o menos 2 años y medio, Tuvo sí. mucho éxito ese libro. Sí, 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 ¿no es cierto? sí. Ahora Con placer es una novela, Pasiones sin edad, Con placer, Pasiones sin edad. Y toma 4 personajes de 4 generaciones distintas de una misma familia. La Sí, protagonista, podríamos decir, su hija adolescente, su mamá y su abuela. sí, que llega a ser la bisabuela de la más De la jovencita. chiquita, claro, de la más Sí, jovencita. sí. ¿Cómo surge esto? Es linda Bueno, la idea porque tomás, qué sé yo, historias muy, sí, épocas muy diferentes, sí, lo que ¿no? pasa que la prolongación, la expectativa de vida, la prolongación de la vida hace Por que hoy, suerte. por suerte, se den esas situaciones, que en un mismo tiempo los conflictos que se van presentando, los detonantes, que no siempre tiene que ser un hombre, el detonante es una situación, algo desconocido. Mm. La novela, ¿cómo se crea? Vos fuiste esa mañana a comprar algo y de repente pasó algo diferente. No es eso, esa cosa que inesperada. Y bueno, en una vida de 4 mujeres, la bisabuela, la abuela, la hija y la nieta que es bisnieta, Sí. van descubriéndose a través de conflictos que juegan con el verbo complacer, que en realidad el verbo complacer, la gente que dice que es con placer, no es complacer, que Ajá. tiene que ver, No es lo no es lo mismo. mismo, es que en general necesitamos tanto ser queridos y ser aceptados, pero no es una novela que piensa solamente en que tenemos que ser aceptados por los hombres, tenemos que ser aceptados dentro del medio social en el que vivimos, tenemos que ser aceptados y vamos ocultándonos detrás de fachadas. Por ejemplo, se juega con el nombre. El personaje, uno de los personajes, la protagonista, que es la del medio, la de 60 años, que es la hija de De la la que es la señora bisabuela y grande, es la que a su vez tiene una hija de que la 40. acaba de dejar el marido a los Sí, 60 años por sí, una chica joven. sí, que es tan común, ¿no es cierto? Ujú. Pero aquí en este caso, ella se llama, tiene un nombre muy peculiar, por eso juego mucho con los nombres, Rebeca Segunda. Entonces a ella le dijeron que le pusieron Rebeca por Rebeca, la novela de Dafne de Maurier, que ¿Se acuerda también, la película de Hitchcock? claro, y Rebeca, entonces, una mujer claro, inolvidable. exacto, y entonces ella no, nunca le gustó el nombre Rebeca, y tampoco le gusta, le decían cuando conoce al que va a ser su marido, dice, bueno, usa el segundo nombre, pero llamo segunda, hay una tradición de familia que a la segunda hija mujer, que también, viste, estigmatizante, le ponen segunda, Ujú. entonces termina siendo Queca, que es un nombre vulgar, y así como los tatuajes de los nombres, hay tatuajes que son costumbres de familia, que tienen que ver también con los ritos cotidianos que van cambiando de acuerdo a las culpas. En la familia generalmente desde que no me estoy comparando con Shakespeare, que eran familias de la monarquía, pero también esos odios y amores que se van echando la culpa unos a los otros, que creen que la vida de cada uno ha construido, destruido el anterior, y de pronto se dan cuenta que no, que es uno mismo que es el que está haciendo y descubriendo su propia vida. Y uno de los personajes que yo más quiero es la mayor, que tiene 86 años, La porque bisabuela. la bisabuela pues, es un personaje que Mm. y está quieto, no porque no está inmóvil, no está inmovilizada, pero es la Es que tiene grande. mayor Vida, vida, vida propia e vida propia, interior, ¿no? sí. Entonces eso también, de que el que no se mueve mucho, no significa que no está sintiendo mucho o que no imagina mucho, Ujú. sino que uno no se puede dejar llevar por las apariencias de los otros. Tiene una Em, vida muy activa de lecturas, de música, de exacto, meditación, de pensamiento, ¿no? sí, La sí. señora. Y la de 15 años es la que de repente demuestra con su madurez que aquello que la madre no, de hija única, no soporta que vea que la hija crezca, que viste, ponle a Irene Nemirovsky, que es el caso, acá no es tan extremo, pero que no quiere que su nena se convierta en mujer, Ujú. que también es otro conflicto. Es una novela que también homenajea a distintos géneros, al thriller, a la novela romántica y también hasta los libros de autoayuda, porque la mamá de 40 años, cuando la nena empieza a liberarse, se trae un noviecito de 21, la madre entra en pánico y Ujú. entonces empieza, ella es socióloga, a leer libros de autoayuda para ver si le pueden arreglar la cabeza a ella, que la tiene desarreglada porque de pronto
se da cuenta que no tiene una niñita para manejar. No, y tiene sus propios conflictos, una Exacto. pareja que no funciona No, demasiado, no, no. etcétera. Sí, sí. Pero de todas maneras, vos decís las culpas en las familias y demás, pero esta es una familia, uno lo lee con una sonrisa, porque es una familia bastante armónica, te voy a Sí, decir. sí, sí. No Son, tienen grandes no, 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 traumas, no, no. digamos, o problemas familiares. No, hay mucho afecto. Eso, Justamente son los conflictos entre gente que se que ama. se quiere, Que se ama, claro. porque la gente cree que la gente que se ama o se lleva bien todo el día y es una especie de comedia norteamericana en que se abren puertas, entra Ya, uno con una yo no sonrisa, creo ya que se ya no crea que eso, nadie, no. no es así. Quiere decir que aún en las familias más armónicas hay Mm, secretos y hay situaciones que te dan vuelta a la vida mm, y que nadie tiene comprado nada en su futuro. seguro. Y lo que sí traté es de que sea una novela seductora, ¿no? Ujú, Siempre uno trata de seducir al al lector, lector, ¿no? sí. Y eso no significa ser complaciente con el lector, significa ser complaciente con el lector que uno tiene dentro de Por uno eso digo, mismo. es amable, no plantea Vos conflictos dijiste recién algo muy lindo que me hizo Mm, acordar Orgambide. ¿Te acordás de Perito ¿cómo nos Orgambide? vamos a acordar? Recordemos a Pedro Orgambide, Gran querido escritor. escritor argentino que murió ya hace unos cuantos Sí, años. él me dijo un día, vos tenés una prosa cariñosa, amable. ¿Te dijo? Sí, y es lo que vos dijiste recién, ¿Vos eras amable. alumna de Pedro No, Orgambide? pero Eras amiga. sí, Vos fuiste alumna de Roger Pla. sí, Mm, otro exactamente. escritor que murió Murió también. y él era muy exigente, era un escritor muy distinto Mm. a Yo Orgambide, no lo ¿no? conocía a Roger Pla, No, y pero sería sí a centenario Orgambide. ahora. Yo cuando Orgambide lo ha venido acá conocí muchas veces. era muy grande, pero Orgambide decía eso, que aunque cuando cuenta un drama siempre la prosa es amable, es Ujú, cariñosa, sí. es, No hay hay un- drama en esta novela, no eh, pasa nada que uno diga no, no drama. hay, la violencia que hay nunca es una No, violencia tremenda, es la violencia de la vida, que alguien puede pasarle un accidente, que alguien tenga, es la sí, vida es así, ataca sí, por sorpresa, ¿no? ataca por sorpresa, pero son conflictos remontables, digo, Todos todos remontables, remontables. exactamente. Está esta señora, la abuela, podríamos decir, del adolescente, que es una mujer de 60 años, la deja el marido y empieza algo que uno ve todo el tiempo. Son Mm, personajes reconocibles, ¿no? Se pone a dieta, sale a correr, qué sé yo. sí. Le da la Y que llega un desesperación de la momento edad. en que es un poco, tiene esa cosa de parodia, ¿no? De que Claro. salen a correr y están las de 40 y se mira con la amiga y le dice, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a tomar algo, nos vamos a morir de un infarto, ¿no? Es por esa No imitación, festeja el cumpleaños y toda comida light, sí, diet, ¿no? no se puede comer nada. No se puede comer nada, de tallos de apio y Sí, zanahoria, sí, qué sé sí, yo. sí, 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 que es muy común hoy en día, ¿no? Porque aparte hay como un culto a la juventud eterna Mm, y también lo que quise mostrar acá que nunca se termina, como dijeron, ese poderoso sentimiento llamado deseo, mm. que va desde la más chiquita de la familia hasta la abuela, la de 86. La El abuela porque se des- acuerda de y ciertas no, pero cosas. también por su mundo imaginario, el Bueno, deseo de que tiene que ver con lo que ella lee, con sus lecturas, el mundo que va construyendo a través de los mm. fantasmas que la visitan, esos fantasmas interiores que todos tenemos. Y eso le permite ser la mayor confidente de la bisnieta, porque cuando tiene un Exactamente. problema la chiquita, la adolescente, va a la bisabuela, no a Sí, la sí. madre ni a la No, abuela, no, porque ¿no? justamente los extremos Se entienden, se decís. entienden, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres de esta novela? Los Porque hombres también acá hay en esta muchos novela, personajes y hombres, bueno, le obviamente. pasa a Kurt, el marido, el El que personaje, abandona a la la mujer mujer. que después está desesperado porque se da cuenta que realmente se aburre, porque no tiene nada en común con esa chica joven, que fue un entusiasmo y Suele que suceder. cae esa obviedad. Y después está el que siempre está leyendo las cuestiones económicas. Nosotros, yo pertenezco por lo menos a una generación que todos luchábamos por estar bien, pero el tener, el adquirir, el poseer, no era una cosa tan desesperada. Era asegurarse Un el futuro. sustento, una casa, Sí, sí. etcétera, pero Y en esa acá necesidad de acumular, ¿no? eso acá te muestra también que eso lleva al fracaso también. Mm, Lleva al fracaso y la infelicidad, ujú, porque es querer competir y también el egoísmo de el suegro que le compra la casa y dice, este viejo de porquería se va a gastar toda la plata de la herencia y están pensando que como que el viejo tiene la obligación, en vez de pensar que qué pena que el matrimonio ese
que haya aparecido. Bueno, están pensando que se va a En La gastar la Plata. plata, que los dos viejos locos se van a gastar la plata en ellos, como Ujú. si no tuvieran derecho, ¿no? ¿Qué repercusiones tuviste de la novela? Mira, ¿Qué te dicen los lectores? muy lindas y de gente muy buena lectora, de colegas, Mm. y te digo, como María Rosa Lojo, ella lo publicó, otros, y me queréis ver que se sintieron, Pero más eh, allá de los escritores, no, digo, y de la gente que gente se que lo siente lee, que reflejada. no lo puede, que se siente reflejada y que muchas Mm. veces no lo puedo dejar, digo, pero si no es una novela, no es un thriller, pero dicen que yo manejo cada capítulo como dejando a la historia, lo cierro, pero asimismo, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a Bueno, pasar a esta mujer? esa es una técnica, Sí, ¿eh? Es una técnica. es para que el lector no lo quiera dejar de lado. Yo una vez hace muchísimos años, pero muchísimos, entrevisté a un bestseller enorme, bestseller que ya murió, que es Sidney Sheldon, el bestseller Sí, norteamericano. Y él me dijo, hay una sola cosa que yo tengo muy claro, yo no voy a terminar un capítulo y yo irme a descansar, yo tengo que dejarlo abierto para el siguiente. Esa es la clave principal para atrapar al lector. Fíjense, ¿no? Técnicas de bestseller. Digo, que uno termine un capítulo y no pueda cerrar el libro. eh, Invitarlo desde el final al siguiente. yo no sé si lo hago con No, esa, él sí, era en la industria, yo así de no, Sheldon. Fue pero, interesante entrevistar a un bestseller sí, internacional. pero lo que yo siento es que cuando vos contás historias de familia, Sí. está bien, vos te tenés que sentir identificado, pero tenés que mostrar que también en una familia pueden pasar cosas tan importantes como en hechos trascendentes. Tienen su propia épica, Sí. tienen su propia épica, porque formamos parte del mundo, ese pequeño Cada microcosmos, vida, decís vos, tiene cada su vida, épica. sí, cada vida Fue, tiene su épica. fue. Y en esa vida que uno que tiene su propia épica es donde nos vemos, porque los héroes generalmente mueren jóvenes y se parecen mucho. Y acá en la vida cotidiana, yo creo que soy una persona que trabajo mucho con lo cotidiano, los seres reconocibles, la gente que no es perfecta y se Ujú. arrepiente muchas veces, pero es como somos todos. Más bien. No tenemos la verdad de la mano. A mí en general, las personas que están muy seguras de sí mismas, los que tienen la certeza, son los fanáticos. Y entonces las debilidades, la ambigüedad del ser humano es lo que Ujú. me parece en donde yo me siento más representada como escritora, porque Sin es donde duda. ahí estamos todos, Ujú. Vos ¿no? decís eso, pero también has escrito, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Las mujeres del Y Greco. bueno, las Es mujeres una del novela Greco. histórica. Sí, justamente, porque, y ahí hay una cotidianidad. Yo para escribir ese libro estudié 10 años, porque Fue. hasta que yo no sabía qué comían, qué música escuchaban, cuáles eran los hábitos de la higiene, de la lectura. Sí. No Porque si no, empezás. no podés tenés que ver el cotidiano para darlo al Greco pintando. Entender por qué él tenía el complejo de ser un hombre de Creta, porque era una isla pobre. ¿Por qué él fracasa cuando quiere triunfar en Roma, en Venecia, y Ujú. termina y quiere triunfar en la corte, en Toledo, y no puede? Y ahí yo me sentí también como el Greco, porque todos tenemos el gran sueño de triunfar en el mundo Y grande, desde acá es muy complicado. y de repente termina en Toledo, Mm. y bueno, esa ciudad que conocemos también por el gran Greco, Por supuesto. y El él entierro del conde de venía Orgaz. de donde también en esa época se desconfiaba mucho de la gente que no tenía estirpe o que no se sabía de dónde venía, por eso anota como sobrino al hijo que tiene, porque no Mm. sabe si era de una marrana, o sea, una cristiana nueva o de una morisca. O sea que también dentro de ese mundo de heroísmo, si hablábamos de crueldades extremas como la de Felipe II, que decía que había que el ser humano, él sí tenía que entrar a una aldea, mandar a matar a todos por si había un infiel, dice, total, Dios va a después seleccionar los que eran la gente buena y pura, o sea que también ese mundo cotidiano de hogueras, la gente iba a la plaza a ver cómo quemaban a la Sí, gente. en Complacer no tuviste que asesorarte tanto ni leer tanto sobre la época, pues estás hablando de lo que conoces y conoces Sí, muy bien. ¿Eh? Es es contemporáneo, es contemporáneo, muy somos contemporáneo nosotras, es la vida de todo el mundo. en este libro. Gracias Sí, por haber venido y muchas suerte, gracias a Silvia, vos por mucha invitarme, suerte. muchas gracias. Ya volvemos, nos queda un bloque, no se vaya.